pie en el universo del cartel de Medellín. Un nombre resuena con fuerza, eclipsando al resto: Pablo Escobar. Bueno, lo que yo veo es que todas estas personas que son sindicadas públicamente de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país, es decir, las únicas personas que están dando trabajo al pueblo de Colombia, mientras los demás sectores de la economía están sacando su dinero a cuentas en el extranjero. Estas otras personas están invirtiendo, están generando trabajo para el pueblo de Colombia. ¿Y entonces es cierto que hay relaciones, que hay ciertos sectores de la economía en donde hay inversión de este tipo de dinero? Eso yo creo que es demasiado lógico. Sin embargo, en las penumbras de ese imperio de polvo blanco, una figura menos ruidosa pero igualmente poderosa tejía los hilos del éxito. Gustavo Gaviria, el primo discreto del patrón, no buscaba los focos ni las portadas. Su poder no radicaba en la ostentación, sino en una mente afilada y un talento innato para transformar números en fortunas. Mientras Escobar deslumbraba con carisma, Gustavo construía en silencio el andamiaje financiero que sostuvo al cartel en su apogeo. Hoy estamos acá en la tumba de Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, la tumba de su hijo Gustavo Gaviria Restrepo y del hermano de Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, José Luis Gaviria Rivero. Hemos venido hasta acá para hacerle un homenaje a este guerrero. Era el socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, su primo hermano. Con él empezó de ceros, empezaron robando lápidas, empezaron robando bancos, empezaron haciendo sicariato juntos, empezaron desde muy jóvenes. Gustavo era muy diferente al patrón. Gustavo Gaviria era un hombre más clasudo, era un hombre que le gustaban las cosas finas, los relojes bien finos, muy elegantes, los vinos, sus casas eran de mucho más lujo que el patrón. Era un hombre que era muy inteligente con los números, no era tan rápido con la pistola. Hacía un gran equipo con el patrón. ¿Por qué? Porque al patrón le decían Pablo Sangre y a él le decían Gustavo Dinero. Cuando estaban en la oficina del patrón en la parte alta del poblado, en los lagos, un lote inmenso en la parte alta del poblado, cuando llegaban los mafiosos, les preguntamos, ¿plata o plomo? Si era plata era con Gustavo, si era plomo con el patrón. Gustavo fue un hombre que quiso mucho al patrón, el patrón lo quiso muchísimo a él. Gustavo Gaviria, un guerrero, pero no de la forma como Pablo Emilio Escobar Gaviria, como el patrón no hay ninguno, pero también era muy guapo, pero se manejaba muy bien con los números. Gustavo hacía la pareja perfecta con el patrón porque manejaba muy bien la organización en sistema monetario. Cuando a Gustavo lo matan, es un golpe muy grande para el cartel de Medellín y lo entrega uno de sus hombres, pues el cartel de Se Busca. A él le decían alias del León. Lo ubican, le llegan a la casa, él estaba llevando una vida tranquila, sin guardaespaldas, le tumban la puerta, lo arrodillan y lo ejecuta el bloque de búsqueda. Estamos en plena guerra. Era el financista, el que debía, el que no debía, todo exactamente, todo lo llevaba Gustavo. Pablo no manejaba nada de esos cuentos. Pablo decía cuánto me toca y Gustavo le decía, le toca esto y acabo. A diferencia de Pablo, cuya vida era un torbellino de excesos y violencia, Gustavo cultivaba un perfil bajo. Su estilo era sutil, un bigote bien recortado, una boina elegante, camisas cómodas y pantalones relajados. Lejos de las cámaras y las celebridades, se movía con naturalidad en los barrios populares, evitando cualquier atención innecesaria. Pero no se equivoquen, su discreción no era debilidad. Gustavo era un hombre de gustos refinados, relojes de lujo, casas opulentas, diamantes que contrastaban con el caos del mundo narco, y un apasionado por las cosas bellas. El arte, la lectura, los vinos exquisitos y la velocidad al volante de autos de alta gama. Europa, con sus calles empedradas y su historia, era su refugio favorito. Allí paseaba por Luxemburgo, admiraba las pirámides de Egipto o se perdía en rincones del viejo continente, siempre con un cigarro entre los dedos. Gustavo Gaviria era muchísimo más rico que el patrón, era un hombre supremamente millonario, invertía sus cosas en diamantes, era muy duro para comprar diamantes, los compraba por bolsadas, en obras de arte, propiedades muy buenas en Medellín, invertía su dinero en Suiza, mantenía muchísimo dinero en Suiza y en bancos internacionales. Era una mente para las rutas del narcotráfico, era un empresario del... Nacido en Pereira y criado en Envigado,
Antioquia, 3 años mayor que Pablo. Gustavo compartió con su primo desde la juventud, una ambición desmedida y una habilidad casi instintiva para el dinero fácil. Juntos comenzaron con pequeños golpes, robos de bancos, taquillas de cine, tiendas, incluso lápidas de mármol que pulían y revendían como nuevas. Secuestros y rescates también formaron parte de su aprendizaje en el bajo mundo. Trabajaron para un contrabandista de electrodomésticos y cigarros, pero pronto sus ojos se posaron en un negocio mucho más lucrativo: la cocaína. Un kilo que costaba $600 en producirse, podía venderse por $100,000 en Estados Unidos. Era una ecuación irresistible, y los primos no dudaron en lanzarse de lleno. En un modesto Renault, Pablo y Gustavo recorrieron los Andes en busca de la materia prima. Pablo, con una chaqueta de cuero modificada por su madre para esconder coca y billetes, lideraba con audacia. Gustavo, con su calculadora mental, aseguraba que cada paso fuera rentable. De regreso en Medellín, los hermanos Ochoa fueron sus primeros clientes influyentes. Luego, con la ayuda de Griselda Blanco en Norteamérica, procesaron la pasta y expandieron su alcance. En menos de 5 años, pasaron de ladrones de coches a multimillonarios, controlando el 80% de la cocaína mundial. Eran un dúo perfecto. Pablo, el rostro carismático; Gustavo, el cerebro financiero. Pero las diferencias entre ellos emergieron cuando Pablo decidió incursionar en la política. Mientras él se dedicaba a obras sociales, discursos y eventualmente guerra y terrorismo, Gustavo asumió las finanzas y la logística del cartel. No compartía la sed de sangre de su primo. «No necesitas la guerra para ganar», le decía, intentando ser la voz de la razón en un imperio sin frenos. Cercanos aseguran que discutían a menudo. Gustavo prefería la estrategia a la violencia, la moderación al caos. Algunos incluso lo consideraban el verdadero capo, más rico aún que Escobar, gracias a sus inversiones en diamantes, arte y cuentas ocultas en paraísos fiscales. Su obsesión por la privacidad era legendaria. Operaba con alias, códigos y pasaportes falsos. Nadie conocía su número real. La Hacienda Nápoles, ícono del poder de Pablo, era en realidad un bien compartido. Gustavo poseía el 50%. Sin embargo, su bajo perfil lo convirtió en un fantasma. Apenas hay fotos, videos o grabaciones suyas. Era el hombre invisible del cartel, respetuoso pero distante, tacaño con el dinero en contraste con la generosidad desenfrenada de Pablo. Mientras el patrón gastaba sin mirar, Gustavo lo cuidaba con celo, entendiendo que en una guerra sin fondos no hay victoria. De los años 70, los Estados Unidos comienzan a sembrar marihuana, bajo techo especialmente, y una década después, en el 85, 86, se convierte en los Estados Unidos en el primer productor de marihuana del mundo. Pero esto coincide con un cambio generacional de los consumidores. Vienen en Estados Unidos ya los que prefieren la cocaína. Yo siempre me quejaba de que estábamos muy pobres. Espérese que yo crezco, mamá, espérese que yo le doy. Y vivía con esa que él me iba a dar de todo, y así fue. Pablo Escobar entra en el mundo delincuencial cuando culmina su bachillerato, que empieza con su primo Gustavo, de jalador de carros, se roban carros. De hecho, la primera vez que a Pablo lo detienen es por el robo de un vehículo. El fin de Gustavo llegó el 11 de agosto de 1990, en una casa fortificada en el barrio Laureles de Medellín. Un informante anónimo lo delató. La policía, vestida de civil, dinamitó la puerta y desató un tiroteo. Solo, con su esposa y una empleada, Gustavo, portando identificaciones falsas como Ramiro Vélez y Jesús María Rivero García, se defendió hasta el último aliento, creyendo que eran sicarios enemigos. Su muerte marcó un punto de inflexión. Sin su prudencia y visión, las decisiones de Pablo se volvieron erráticas, rodeado de jóvenes que no lo desafiaban.
El dinero se esfumó, la estrategia se desmoronó y el imperio comenzó a caer. A él lo matan el 11 de agosto de 1990. Yo estaba con el patrón cuando muere Gustavo, eso estalló como una bomba, la noticia en la radio y en la televisión por todo el mundo porque había caído el socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Estábamos por el barrio Prado en Medellín, estábamos ahí tranquilos, yo me le arrimé al patrón y le dije, patrón, acaban de decir en la radio que mataron a Gustavo, el patrón estaba escribiendo, el patrón soltó el lapicero, se quedó mirando y yo esperando la reacción del patrón, no lagrimió, no dijo nada, se quedó tranquilo, estábamos en guerra. El patrón sabía que la guerra estaba dura, para este año, en 1990, en agosto, la guerra se había cuajado muy dura y estábamos peleando muy duro y hacía parte de la guerra. El patrón pues no sabía de dónde había venido la entregada de Gustavo a la autoridad, se puso a investigar, sabía que estaba conmigo, sabía que estábamos en un buen lugar, porque cuando cae un capo de estos, todo el mundo mira a ver quién fue el delator. Pero ellos manejan muy bien sus cosas, Gustavo por un lado y el patrón por el otro lado. Se dice que Gustavo era más rico que su primo, con una fortuna escondida en cuentas secretas, algunas descubiertas años después en Suiza, Luxemburgo y Panamá, con millones intactos desde los 80. Su hijo, Gustavo Gaviria Restrepo, heredó parte del legado, pero no la astucia de su padre. Una teoría intrigante sugiere que Gustavito, tras ser torturado por los Pepes, delató a Pablo el 2 de diciembre de 1993, el mismo día de su muerte y la del propio Escobar. ¿Verdad o rumor? La lápida del sobrino junto a la de su padre alimenta las especulaciones. Gustavo Gaviria no necesitaba cámaras ni titulares. Su historia demuestra que, a veces, los genios más brillantes operan en las sombras, dejando huellas imborrables sin alzar la voz. Sin él, el cartel de Medellín quizá nunca habría sido el titán que fue. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero muere de 44 años de edad, de la misma edad que murió el patrón. Están a 15 metros los dos enterrados. Gustavo muere de 44 años de edad, Pablo Emilio Escobar Gaviria muere de 44 años de edad. Gustavo nació el 25 de diciembre de 1946, era mayor que el patrón, y muere el 11 de agosto de 1990. Aquí está enterrado también Gustavo Gaviria Restrepo, el hijo de don Gustavo. Gustavito era un bacán. A Gustavito lo matan a las 8 de la mañana en la avenida Guayabal en Medellín y al patrón lo matan a las 12:30 del día, el 2 de diciembre. Gustavito muere el mismo día que muere el patrón. Gustavito andaba para la época en sus automóviles deportivos, Mercedes, BMW, sus buenas camionetas. Era el que se llevaba a todas las chicas de la ciudad, era una pinta, moreno, bien presentado. Era un bacán, era muy amable con nosotros, serio, un muchacho serio. Cuando muere su padre en 1990, él empieza a administrar las propiedades de su padre, pero tampoco no sabía administrar la cocaína como lo hacía su padre. Y los Pepe lo matan en la mañana y al mediodía la policía mata al patrón. ¿Y usted por qué se John Jairo Velázquez Vázquez. Entrevista con John Jairo Velázquez Vázquez. ¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juguera, porque nos iban a matar. Y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. ¿Quién está matando a los policías en Medellín? De eso no sé nada porque yo estaba escondido. ¿Quién pasó con la juez? Nosotros de eso no sabemos nada. Nosotros hace tiempo que no estábamos por aquí, entonces no tenemos conocimiento de nada. ¿Cuándo se va a entregar Escobar? Hace mucho tiempo no hablamos con él. Los primeros que abandonan el barco cuando están hundiendo son las ratas, y nosotros fuimos unas ratas. Una rata, su hermano Roberto, que lo dejó solo, una rata yo, una rata el Arete, una rata Otto, una rata el Mugre. Lo dejamos solos, que éramos las personas experimentadas que podíamos pues realmente salir al menos a mover el correo.